Buenas tardes, bienvenidos a otra edición más de su programa Géneros Digital, donde estamos ahorita haciendo una pequeña entrevista aquí con el señor Alfonso Canan Castaños, derivado, o tratamos el tema de lo de las casetas en Sonora, que está ahorita de moda. Él tratará de darnos su versión, todos los puntos que quiere recalcar, pues aquí estamos para escucharlo. Nos acompaña para esto, pues él, precisamente, el licenciado Alfonso Canan Castaños, y el ingeniero Barragán. Fernando Barragán, buenas tardes. Fernando Barragán. Pues no sé, primeramente, pues quisiera que nos platicaras, Alfonso, ¿en qué parte o cómo inicia el movimiento en tu versión? ¿Cómo inicias? ¿Desde cuándo? Bueno, sí, pues antes que nada, saludos a todos, buenas tardes, Arturo, Clark, gracias por la bienvenida, ingeniero Barragán, muchas gracias. El movimiento, mira, originalmente nosotros iniciamos el 2 de enero del 2017, cuando aquel famoso gasolinazo, no sé si recordarán, ¿no? Sí. Se inició una protesta, pues en todo el país, ¿no? Porque fue a nivel nacional esa protesta. Aquí en Sonora la iniciamos ese día, me acuerdo, en las instalaciones de Pemex, una toma simbólica que hubo ahí de las instalaciones. Y ya después un contingente de unas 200 personas nos fuimos a la caseta de cobro también a protestar ahí. Ahí es donde inicia realmente esta lucha social. Ya después muchos de nosotros nos enfocamos en tomar la bandera, por así decirlo, del libre tránsito, en virtud de que empezamos a estudiar el asunto de por qué en Sonora no teníamos una carretera alterna, por ejemplo, como en los demás estados del país, por qué hay tantas casetas en un trayecto de Estación Dona Nogales. Y ya empezamos a revisar y a meternos más a fondo en el tema, y fue que nos fuimos enfocando precisamente en lo que es una lucha por lograr el libre tránsito aquí en el estado. Ok, prácticamente no iniciaron con su movimiento, no inició pues con la toma de lo del libre tránsito, perdón, sino por lo del gasolinazo, comentas, o el famoso aquel gasolinazo del 2017. ¿En qué momento determinan volver? ¿En qué momento? Me imagino que hubo un momento en el que decidieron cambiar el movimiento hacia las casetas, ¿no? Sí, mira, cuando lo del gasolinazo, pues ahí entre los manifestantes obviamente había pues varios abogados también. Se interpusieron amparos contra aquel famoso IEPS, porque realmente eso fue el gasolinazo, ¿no? Sí, un impuesto sobre otro impuesto, etcétera. Y bueno, los abogados estudiaron esa parte y dijeron que era algo ilegal imponer un impuesto sobre otro. Se promovieron varios amparos y al final del camino, pues los que alcanzaron a llegar a la Suprema Corte de Justicia, pues no se resolvieron en favor de las demandas de la sociedad. Después de como de unos 4 meses de estar en ese tema de no al gasolinazo, decidimos ya entrarle de lleno a la lucha por el libre tránsito. Fueron más o menos 4 meses después de haber iniciado esta protesta que ya nosotros, o un grupo de nosotros, nos fuimos a lo que es la lucha por la eliminación de las casetas aquí en Sonora. En otra plática que tuvimos con un compañero de lucha ahí de la mismo movimiento, o no sé si era el mismo movimiento, pero algo parecido, por ahí comentamos eso del inicio y coincide mucho con lo que comentas. Decía que el gasolinazo, que a fin de cuentas pues el movimiento fue infructuoso, ¿no? Porque, sí, digamos, porque no se eliminó, y que al tiempo pues el gobierno actual pues era la idea de que él lo iba a revertir, pero tampoco se ha cumplido. Entonces inician con la lucha de las casetas a través de manera, imagino, con resistencia civil, decidieron hacerlo, la resistencia pública, pues resistencia civil, bloqueando las casetas. Ustedes empezaron a bloquear, iniciaron con la de aquí. Sí, el movimiento empezó con la caseta de aquí. Esto es ya no permitir que Capufe siguiera ejerciendo el cobro, ¿no? El peaje, porque pues, era una manera de presionar al gobierno para que atendiera el tema. Entonces la lucha empezó aquí en esta caseta, y más o menos unos 8 meses después iniciamos en el resto del estado, esto es decir, al sur, lo que es las otras casetas, Guaymas, Navajo, Obregón, Esperanza, Fundición y La Jaula.
Y ya pues desde entonces, de manera permanente, hemos estado en esas diferentes plazas de cobro ejerciendo la protesta, ¿no? ¿Han estado permanentemente desde aquel entonces? ¿O ha habido etapas en las que no? Así como... Fíjate que en ese o en ese intervalo de tiempo, por así decirlo, tuvimos algunos desalojos efectuados por la Policía Federal en aquel tiempo. Hoy ya no, hoy es la Guardia Nacional, pero en aquel entonces era la Policía Federal. Tuvimos algunos desalojos y bueno, a través de algunos recursos legales logramos pues otra vez retomar la protesta con algunas restricciones, por así decirlo, pero al final del camino pues nos impusimos legalmente hablando en esa circunstancia y empezamos a ejercer otra vez nuestro derecho a la libre manifestación. Okay. Ustedes tuvieron inclusive problemas jurídicos, ¿no? Tú estuviste en un problema, estuviste en la cárcel por situación te metió, pues me imagino que con la presión que traían, supongo que también el gobierno ya sabemos cómo se maneja, ¿no? No sé si tú sientes que haya sido una manera de presionarte. Sí, por supuesto, o sea, te voy a decir por qué, mira, fuimos varios compañeros que estuvimos acusados por el mismo delito, que es el ataques a las vías generales de comunicación. O sea, ¿y sí se considera así, como que es un ataque al estarla bloqueando? Bueno, ahí voy a entrar al tema. Entonces, Capufe nunca pudo demostrar que atacamos las vías generales de comunicación, pero ese artículo, el 533, trae varios apartados y en uno de ellos dice aquel que deteriore los servicios que otorgan las vías de comunicación. Entonces Capufe dice, estos señores con su manifestación están perjudicando los servicios que yo otorgo. ¿Por qué? Porque como no cobro peaje, pues no tengo dinero para las ambulancias, para la gasolina de las grúas y argumentos muy débiles, por cierto. Entonces, claro, era un delito, si tú quieres, menor, porque las penas de cárcel eran de 3 meses mínimo a 7 años. No requerían cárcel, pues podría salir bajo caución. Sí, exacto. Entonces, todos salimos bajo medidas cautelares. Algunos nos impusieron una fianza económica, a otros pues nos prohibieron salir del estado, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay ahí un episodio en donde, pues la verdad no, me tendieron un 4, yo caí porque además era mucha la presión que nosotros teníamos. Fíjate, porque hay mucha gente que ha cuestionado eso y sobre todo algunos detractores que dicen que yo no estuve detenido por lo de las casetas, que yo estuve detenido por amenazar a algunos funcionarios públicos. ¿Y no fue por eso? No. O sea, ¿el delito no fue por eso o sí? No, es que mira, se deriva de que, el juez dice, sale libre bajo medidas cautelares y una fianza económica y que te portes bien, que no cometas ningún delito, porque a la primera pues vas para adentro, ¿no? En eso me tienden un 4, coloquialmente hablando, y yo cometí el error, más bien me grabaron, ¿no?, unos videos ahí en donde dije algunas cosas, critiqué a la gobernadora del estado, critiqué al entonces delegado de la PGR y cosas así, ¿no? Pero nada del otro mundo. Entonces la fiscalía agarra esos videos, se los presenta al juez y dice, el señor Canán está amenazando de muerte a funcionarios públicos, por lo tanto es una amenaza pública, este señor no puede andar en la calle. Y el juez dice, pues sí, tiene razón, va para adentro. Y por esa causa duré casi 1 año en el Ceferezo, ¿no? ¿Y sí, legalmente no puede salir bajo fianza en ese delito? No, porque eres un peligro, pues decían, porque la fiscalía argumentó que yo era un peligro y que podía cumplir esas amenazas de ir a matar a la gobernadora o al delegado, que no fue para tanto, ¿no? Pero ellos lo magnificaron. Sí, pues imagino que toman cualquier detalle para... Y era un argumento nada más lo que ellos querían para decir esta cabeza o este líder, porque no habíamos líderes ahí en el movimiento, pero habíamos algunas personas más visibles que otras, ¿no? Entonces que dijeron, este es uno de los visibles. De hecho, un compañero ahí cometió el error, yo se lo dije una vez, hicimos un video en la caseta de Hermosillo y dijo que éramos los dirigentes. No, le dije, no andes diciendo eso porque
pues entonces nos van a considerar como líderes, dirigentes. Le dije, olvídate. O sea, fue un error que se cometió. Bueno, pero hay cabezas más visibles, ¿no? Y tú eres una de ellas. Tú como vocero, que eres vocero del movimiento, ¿cómo se llama tu movimiento? Movimiento por el Libre Tránsito. Ok, Movimiento por el Libre Tránsito. Tú como vocero, como comentas, hay otras cabezas visibles, ¿no? Que te acompañaban en esto. Sí. ¿Cómo quiénes eran? Por supuesto, mira, en el inicio de la lucha, ya por el libre tránsito, ya concretamente. Ya no por la gasolinazo. No, no por el gasolinazo. Estaba Daniel Corbera, estaba Juan Felipe Negrete. Son conocidos ellos aquí en el medio, son activistas. Son activistas sociales, ok. Martín Velarde, ¿quién más? Sherman, no sé ni cómo se apellidaba, nomás lo conocíamos por Sherman, un compañero de la Ciudad de México, radicado aquí en Hermosillo. Teófilo Ayala, jubilado de Telmex. Mujeres, pues era Rosa María Oleri también, Okay. Lili Valdenebro, Pati Duarte. ¿Alguno de ellos están todavía? No, ya no. Porque ninguno me suena, la verdad, como comentas en el tiempo. Ellos estuvieron al principio, Okay. los primeros meses, ¿no? La maestra Marcela Zazueta nos acompañaba a diario ahí. Wendy Briceño también estuvo. Que ahora es diputada. Ahora es diputada federal. Y es diputada electa también, ¿no? Ahora. Ella también estaba ahí en la caseta físicamente protestando. La señora esta que desafortunadamente falleció por cuestión de que su esposo la asesinó, esta escritora, hombre, muy famosa aquí en Sonora. No la recuerdo. Bueno, eran muchas mujeres también, Okay. o sea, era un movimiento muy bien, muy original, muy genuino. Y me imagino, ¿no?, que se fueron anexando más personas a esto. Sí, y ya con el paso del tiempo, pues fueron llegando más compañeros. Florentino Vázquez también llegó, Humberto Rendón, Margarita Sau, Maru Figueroa, y gente así, ¿no? Entonces, ahí ya algunos de ellos, después de un determinado tiempo, empezaron a sentir un desgaste ya físico, emocional, y decidieron voluntariamente retirarse, pero sí seguían apoyando la lucha. ¿Y ellos siguen ahorita? No, ya no. Porque, te digo esto a raíz de un video que circula por ahí en redes, donde precisamente Florentino Vázquez te acusa de haber o recibido o haberlo invitado él a recibir un dinero de parte de Alfonso Durazo para que liberaran las casetas. Ahora que anunciaste hace unos días, que también me tocó ver tu video donde anuncias que al parecer ya van a liberar, se refiere a que las van ahora a dárselas al gobierno otra vez o a los concesionarios, ¿no? Para que cobren. Y a raíz de eso él comentó en un video que me tocó ver, y es una pregunta que yo te hago con todo respeto, sí. ¿Y por qué anda circulando además? Para que tú tengas una manera de defenderte aquí, de que tú pues habías recibido o te habían invitado a recibir 10 millones de pesos, a lo cual con él negociaste que le ibas a dar 5 a él. Eso lo dijo él, y que tenía ciertos testigos que no recuerdo sus nombres. ¿Qué tienes que decir al respecto? Mira, Florentino Vázquez y yo caminamos juntos en este movimiento durante 3 años. Aquí quiero ser muy objetivo y muy responsable, y lo voy a hacer porque tú me lo estás pidiendo en un contexto, pues, de algo que puede ser constructivo en lugar de destructivo. Claro que sí, por supuesto. Florentino Vázquez y yo sí caminamos juntos en este movimiento, pero antes que nada yo quiero ser muy claro y decir que su aportación al movimiento no fue gratuita, como él dice. O sea, a él se le pagó, y muy bien, sus honorarios jurídicos o su asesoría legal, que inclusive tuvimos que corregir algunas cosas ahí, pero bueno. Era un abogado, por decir así. Sí, era uno de nuestros abogados de más confianza. Okay, pero pagado, pues no era... Sí, no era gratis, ¿no? Okay. Y tenemos documentado todo. O sea, okay. Aquí no podíamos incluirlo como activista social de este movimiento. No, supongo que sí, Arturo, supongo que sí era parte del movimiento, pero a lo que yo me refiero es que tampoco no fue gratis lo que hizo él. O sea, se le apoyó económicamente, ¿no?, para que realizara su labor. Todo estaba bien, hasta ahora en la campaña esta que pasó, pues hubo una propuesta ahí que hicieron él y René Noriega, que es un militante del PRD. Querían una especie como de comprometer el movimiento con el PRD nacional a cambio de unas diputaciones federales o locales. Y yo no estuve de acuerdo. Le dije, no, mira, ¿sabes qué? Este movimiento lo iniciamos
para lograr un bienestar colectivo. No podemos jalarlo. De hecho, durante 4 años a mí me han ofrecido candidaturas de varios partidos. Yo no las he aceptado, la verdad, honestamente. Y no porque simplemente no está en mi plan de este proyecto que iniciamos como una lucha social. El objetivo aquí final es que logremos un beneficio para los sonorenses en la carretera. Entonces yo no estuve de acuerdo y es donde Florentino se molestó, cortó comunicación conmigo y empezaron los problemas, ¿no? Ahora bien, ese chisme, porque es un chisme que inventó de que me dieron 10 millones, pues es risible eso porque pues, está totalmente fuera de contexto. ¿Te imaginas tú una persona del nivel del gobernador electo, Alfonso Durazo, andar haciendo esos ofrecimientos, además sin necesidad de hacerlos? Es todo lo contrario. Mira, hace un año el presidente López Obrador, con lo cual yo no estoy de acuerdo y lo he hecho público, implementó un operativo a nivel nacional que se llama Caseta Segura. Esto es decir, recuperó todas las casetas que estaban tomadas por diferentes grupos en todo el país. ¿Por qué? Porque por investigaciones que se hicieron y datos que se recabaron y todo eso, había en muchas de las casetas, Arturo, ingeniero, había muchos grupos que no eran realmente luchadores sociales. Lo agarraron como negocio. Exacto. Y aparte había gente de la delincuencia organizada y todo eso. Entonces, sí era necesario, la verdad, hacer una limpia, pero ahí pagaron justos por pecadores, porque en el caso de Nayarit yo te digo algo. La autopista de Mazatlán Nayarit está concesionada al grupo Carso, donde ya sabemos de quién es el dueño, y la verdad pues no les han pagado ni siquiera los terrenos a los dueños originales por donde pasa la autopista. Entonces ahí sí había grupos que tenían una razón bien justificada para estar protestando, pero había otros para que no. Para sus terrenos, pues, ¿no? Sí, pues, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, a Sonora nos dan un tratamiento diferente. ¿Por qué? Porque el doctor Alfonso Durazo, hoy gobernador electo, cuando era secretario de Seguridad Pública, él le dijo al presidente, señor presidente, yo creo que en Sonora el tema es un poco diferente. Sí, porque aquí no había libre. Sí, no, además, para empezar, son ciudadanos pacíficos. Fíjate, tenemos el honor, Arturo, ingeniero, de poder presumir, por así decirlo, que en los 4 años y medio que tenemos de lucha, no ha habido una sola denuncia o una queja de un automovilista en contra de uno de nuestros compañeros. Ni siquiera una agresión verbal. No, yo soy usuario de carreteras y yo paso por ahí y nosotros pues agradecidos de eso, ¿no? A fin de cuentas pues, no pagamos, ¿no? Otros, sí veo que gente, me ha pasado a ver videos que gente que pues sí se molesta porque dicen, no, pues es que yo quiero el seguro, ¿no? Y no tengo un boleto. Cada quien su rollo, ¿no? Está bien, ¿no? Es una lucha que me parece justa y no vamos a cuestionar eso, pero sí, yo no creo que sean violentos, nunca No, por supuesto. Y mira, pues para desvirtuar esas acusaciones que son realmente irresponsables, el doctor Alfonso Durazo, lejos de ofrecernos dinero y toda esa serie de historias de leyendas urbanas, abogó para que en Sonora no se implementara el operativo Caseta Segura. Esto es intervenir las casetas con la Guardia Nacional y recuperarlas. A Sonora se nos dio un trato distinto precisamente porque el hoy gobernador electo intervino, y también ahí vale la pena destacar la aportación de Javier Lamarque, ¿no? Que en ese tiempo era diputado federal, hoy es alcalde electo de Cajeme. Entonces, lejos de ofrecernos dinero, no, abogaron para que no se nos retirara de manera violenta o a través de una orden de desalojo. Ahorita, ¿por qué decidimos retirarnos? Porque ya el presidente de la República autorizó un plan ahí. Mira, el problema de la carretera es tan complejo que sería muy difícil tratarlo en este rato. Ese tema de lo que ofrecieron y que me parece interesante, ahorita te lo preguntamos, nomás no sé si quieras comentar algo, ingeniero, alguna pregunta que quieras hacerle. Bueno, es con respecto del proceso de aterrizaje ya de esa lucha continua que han tenido a lo largo de 4 años y medio, me dicen, ¿no, Alfonso? Sí, ajá. De suerte tal que hoy vienen a regurgitarse otro tipo de movimientos, que es lo que le preguntaba antes de la entrevista a Alfonso. ¿Cómo viene a escindirse y ya que a expensas y a palabras de Alfonso ya esto ya está prácticamente
arreglado, ya está consensado, ya es un triunfo para el movimiento. Ahora vienen otros grupos a enarbolar otros lábaros y a decir o a colgarse o ahora estar reticentemente a decir que van a seguir tomadas las casetas. Ignoro yo los liderazgos que estén direccionando esos movimientos, pero sí me gustaría que fueran precisados en esta mesa para que en un determinado momento nadie se sintiera excluido, ignorado o confuso de ello, ¿no? Esa sería una de las preguntas para que se le diera un poco más certidumbre y objetividad al tema. Claro que sí, ingeniero, con mucho gusto. Aquí la situación es que, para entrar en ese contexto, cualquier país del mundo, Arturo, ingeniero, ¿por qué se origina una protesta social? Pues porque el gobierno no escucha tus demandas y no las atiende, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, nosotros ya caminamos, como bien lo dice el ingeniero Barragán, 4 años y medio. Finalmente, el presidente de la República dice: señores de Sonora, ya analicé, ya revisé el tema de ustedes para que nosotros o para que el gobierno federal pueda dar cabal cumplimiento a la ley de caminos, puentes y autotransporte. ¿Eso hace cuánto? Hace unos días. Hace 3 semanas. Ok. No puedo, el gobierno federal no está en condiciones de construir una carretera alterna porque ya hicimos un estudio, cuesta actualmente alrededor de 40,000 millones de pesos. ¿Aquí en el estado de Sonora nada más? Sí, porque estamos hablando de casi 700 kilómetros desde Estación Don hasta Nogales. Y un lapso más o menos de entre 7 a 10 años en construirla. Entonces, pero también quiero subrayar, dijo el presidente, que no es un problema que se originó o se provocó por culpa de mi gobierno. Claro, no voy a ser omiso tampoco. Quiero ayudar, quiero colaborar para resolver de fondo este tema. Y les propongo esto: implementar un programa de residentes, que finalmente ustedes, los sonorenses, son los que se han visto afectados por no tener una carretera alterna. Les propongo un programa de residentes. Hay que flexibilizarlo porque ya había uno allá en el sur del estado, pero te ponían muchos requisitos, hasta el acta de función, bueno, cosas Sí, así. sí me tocó también. Entonces, hoy el primer logro es pues que se nos autoriza a los sonorenses un programa de residentes en donde con un trámite sencillo te van a otorgar un holograma y vas a poder transitar en esta carretera federal 15 sin pagar. La caseta de Hermosillo va a dejar de funcionar porque el gobernador electo Alfonso Durazo trae un proyecto ahí del corredor fiscal Guaymas-Nogales, y pues esa caseta automáticamente quedaría sin operar. Esto pues ya en sí es un logro, ¿no? A reserva, esto es un primer gran paso, diríamos nosotros, porque nuestra lucha no claudica ni termina aquí, ni tampoco el movimiento. Por el contrario, se fortalece porque ahora sí tenemos un reconocimiento oficial y aparte la sociedad también, a pesar de que hay detractores, pero la mayoría de la sociedad, la gente que sí piensa y se analiza, pues ya lo consideran un logro, ¿no? Claro. Con miras a que en un futuro no muy lejano podamos tener una carretera alterna de condiciones pues de primer mundo, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, en virtud de eso, ingeniero Arturo, nosotros no podemos ya seguir apuntándonos con el rifle al gobierno, porque pues, ya nos atendió, ya nos dio cuando menos un 50-60% de lo que pedíamos, quedando pendiente otro 40%, pero vamos a seguir en la ruta del diálogo y de coadyuvar y de trabajar en equipo con las instituciones que se encargan de este tema carretero. Esta decisión a algunos de los liderazgos que dice que no les gustó, bueno, pues digo, eso ya es una cuestión en la que yo no puedo mandar en la vida o en el pensamiento de cada uno de ellos, ¿no? La propuesta ahí está, dice el presidente, se acogen a esta propuesta, excelente, y los que no, pues vamos a tener que aplicar la ley. Viendo el tiempo como cuando ahorita que comentas, pues que no tenemos una vía alterna,
eso que también lo hace ilegal las casetas a fin de cuentas, ¿no? Porque no Sí. tenemos como una vía federal alterna desde el primer momento en que surgió la carretera de 4 carriles en Sonora, que yo recuerdo fue por allá en los principios de 90, yo creo que terminaron, ¿no? O a finales de los 80, ¿no? No han terminado. Sí. Y me acuerdo también que en aquel entonces era bombo y platillo. Sonora era el primer estado en todo el país que tenía una carretera de punta a punta, de 4 carriles. Al tiempo, pues venía la trampa y nos pusieron unas casetas, ¿no? Que siempre desde el primer momento se dijo que eran ilegales porque no hay un libre tránsito, una vía libre, pues los caminos que se usan para vía libre pues son caminos estatales o caminos vecinales, por decirlo así, ¿no? Entonces, desde ahí viene y entonces yo creo que de ahí cuando ustedes empezaron a tomar esa lucha, por eso enfatizar que si son casetas que son ilegales, o por lo menos tengo entendido que así la ley lo dice, Sí, ¿no? claro. Entonces desde ahí ya viene ese problema. Que el presidente diga que pues, no tenemos hacer una, si no queremos otra, yo creo que no es necesario. La que tenemos es de muy buen nivel y está bien, yo creo, no hay necesidad de hacer otra. Ya si quieren hacer ellos como negocio, pues que lo hagan, como dices tú. Claro. Si la quieren concesionar y cuesten 40,000 o 80,000, entonces ahí sí yo creo que no hay nadie nadie se molestaría por ello. Claro. Y si quieren cobrar 1,000 pesos por cada 10 kilómetros, no es nuestro. Entonces ya no hay nada que luchar ahí, como es en todo el país. O sea, hay una carretera interna fregona de primer nivel, que si quieres úsala, pero si no, acá está la que estaba antes, y tienes que cobrar, que eso es lo lógico, yo no le veo nada malo en ello. Y porque si le quieren hacer otra, que la hagan. Si no, pues, si no es viable, pues ¿por qué tienen que a fuerzas estar en una carretera a cobrar? Es lo que entendí, a lo mejor no me doy a entender, como diciendo, pues es que no podemos hacer otra, tenemos que poner las casetas. Pues es que no tendrían por qué estar las casetas. Pero yo también comparto contigo eso, ¿no? Yo creo que si ya de perdida los sonorenses vamos a estar libres del cobro, pues es un logro y es a fin de cuentas lo que queríamos, el libre, porque es en Sonora el problema. Ya si vamos a otro estado, pues si voy a Sinaloa, que también creo que un tramito de Sinaloa también tiene un problema, ¿no? Sí. Aquí la entrada norte, hay una caseta que tampoco hay vía alterna, pero ya si te vas más para allá, pues ahí empiezan las autopistas, la que nombraste mismo, la de Mazatlán, y de ahí para acá yo conozco muchísimas autopistas, pero hay una vía alterna. Si no quieres usarla, pues no la usas y ya. Ahí no tienen, por eso yo creo que no tienen ese problema, y si lo tienen, pues ahí sí es más de otro tipo de movimientos, como dijiste, a lo mejor son más cacicazgos o liderazgos que están buscando otro tipo de negocio, ¿no? Yo creo que sí es muy válida la lucha que están haciendo, pues lo digo como sonorense, y de eso no hay ninguna duda. Ya los movimientos, pues, las broncas internas que ustedes han manifestado es lo que nos ha llamado la atención, porque pues hayan estado ya acusándose en redes, ¿no? Lo de, a fin de cuentas, tú hiciste ese anuncio, el que te acabo de mencionar, pero yo creo que al tú hacerlo, eso es lo que está ofreciendo el negocio, porque lo dijiste como que si ya era un acuerdo, pues entonces los otros voceros o líderes del movimiento, al parecer no están de acuerdo, no se van a quitar. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Mira, el anuncio lo hicimos porque, te voy a decir, por la sencilla razón de que durante estos 4 años y medio, tu servidor y otros compañeros hemos sido realmente los que hemos empujado esto hacia adelante. Y lo digo con mucha humildad, ¿no? Hay otros ahí que nada más actúan en redes sociales. Pero, por ejemplo, si se trata de ir a la Ciudad de México a entrevistarse con funcionarios de la SCT, Capufe, como dice el presidente Obrador, con los machuchones, no van. O sea, le sacan la vuelta. Nomás ahí en el Face son muy buenos para tirar. O cobran por hacerlo, pues. O cobran por hacerlo. Entonces, bueno, ¿por qué tenemos una interlocución válida, reconocida ante el gobierno federal? Porque somos nosotros los que hemos estado ahí. Y lo tenemos documentado con minutos de trabajo. Y tenemos inclusive documentos de la Presidencia de la República en donde el mismo presidente en el 2019 instruyó a la SCT a revisar el tema. Javier Lamarque, cuando diputado federal, nos recibió muchas veces ahí en la Cámara. Entonces, bueno, pues es algo que nosotros hemos construido. Los otros no, los otros se han encargado de destruir lo que nosotros hemos construido. No lo han logrado y no lo van a lograr. Entonces, si ellos no están de acuerdo en que fue una decisión mayoritaria, porque te quiero decir que de todos los grupos que hay en el estado, nada más los de Hermosillo fueron los que se inconformaron, porque es un grupo ahí de que siempre ha estado en contra de todo. Y de aquí inició. Además. Mira, tan están en contra de todo que antier fue el representante de Gobernación a visitarlos, a dialogar con ellos, y les dijo, es que esta caseta ya no va a funcionar, y se enojaron. No, ¿cómo? O sea, eso trae a entender que quieren la caseta ahí
para estar obteniendo un lucro económico. O sea, si tú estás luchando por un libre tránsito y llega el gobierno y te dice, oye, esta caseta ya no va a existir, y te enojas. También ha habido... Pues, o sea, a mí me parece sospechoso, sí, cierto, pero también ha habido en el pasado acusaciones, no solo para ti y para otros miembros de eso, de que realmente estaban haciendo lucro, ¿no? Sí. Con el boteo, cuando empezaron a botear. Yo entiendo que hay gastos también, no sé si tengan o tengan, qué tanto tengan, yo nunca he tenido acceso a ese tipo, a los números ni nada, pero... Yo te digo lo que se dice por ahí, sí, fuiste acusado tú, otros que dicen, pues no están haciendo negocio. No lo sé, y a lo mejor ellos, las personas esas que están resistiéndose a ello, tú dices que a lo mejor puede estar por ahí el asunto, ¿no? Que quieren seguir boteando y quieren seguir ganando dinero. Claro, por supuesto, es obvio, ¿no? Porque oye, si te dicen, si tú dices, Es tú lo que estás luchando, pues oye, te lo voy a quitar. Esta piedra me estorba para continuar mi camino, y te la quitan y te enojas, o sea, ¿cómo? No, por eso, si están luchando porque las quiten y te dicen que las van a quitar y te enojas, pues sí, te entiendo. O sea, entonces, eso evidencia que esa gente no está realmente por una lucha social, sino están por un... Pero al acercarse a ti, y el anuncio que tú hiciste fue porque ya llegaste a un acuerdo, o lo estás anunciando que eso es el ofrecimiento del gobierno. No, te vuelvo a repetir, la mayoría de los grupos en el estado lo consensamos y vimos que era pues ya una decisión que teníamos que tomar, porque de lo contrario nos dicen, oye, pues si ya le estamos ofreciendo esto, no podemos tampoco seguir en un estado de anarquía, porque ya se empezaron a infiltrar grupos que traen otros fines, con otros intereses, que ya no es la lucha por el libre tránsito. Ya hay una alerta del gobierno, dice, oh no, al rato vamos a tener asaltantes y secuestradores ahí en las calles, no podemos seguir así. Entonces vamos a tomar un acuerdo pacífico, voluntario, un acuerdo de voluntades, y vamos a seguir transitando hasta resolver el problema de fondo. Esto no termina aquí, es un primer gran paso, pero bueno, pues estos señores que no quieren ese acuerdo, pues no quieren nada, aunque les ofrezcan la luna, el cielo y las estrellas, no lo van a querer, porque ellos lo que quieren es seguir polemizando para sacar raja para sus proyectos personales o de grupo. Políticos. ¿Cómo ves, ingeniero? Mande. ¿Cómo la ve? ¿Qué le Pues, parece el asunto? Muy buen análisis y con mucha lógica, pero creo que habría, además de la concientización de lo que nos está hablando Alfonso, sí sería oportuno y sería también muy gratificante para la sociedad pensar en que todos los grupos inmersos en esa lucha de un partido, de una idea, como decía Alfonso, de intereses colectivos o intereses particulares, pues se uniera en precisamente lo mismo, pues traernos ese beneficio de la ciudadanía, y que en un determinado momento, pues ese tema ya, como dice Alfonso, empezar a transitar, empezar a caminar para, ojalá, antes de finalizar la administración aquí del doctor Alfonso Durazo, pues que quedara prácticamente resuelto. Esa sería una de las, creo, motivaciones y objetivos de que él esté planteando esos avances. Que por el bien de todos, dicen, ¿no? Así es, por el bien de todos, primero los pobres. Sí, no, se hacía como eslogan. De hecho, en los acercamientos que hemos tenido con el doctor Durazo, obviamente él no es un compromiso formal, pero él nos ha dicho que él va a ser un aliado nuestro en esa búsqueda, por lo que usted menciona, ingeniero, de llegar a una solución de fondo. Como decías tú, Arturo, nosotros no estamos peleados con los empresarios, no. Pero lo que decías tú es muy cierto, o sea, nosotros hemos debatido ese tema, oye, pero usted, no. Está bien que concesionen una carretera y que cobren lo que cobren. Como los libramientos, pues, sí, por ejemplo. Pero tenemos derecho a una vía alterna para los que no tenemos con qué pagar allá. Es correcto. Porque la ley así lo establece. Entonces, no estamos peleados con la empresa. Y que obviamente también los concesionarios, Alfonso, pues le inviertan, ¿verdad?, en el mantenimiento, en tener todo actualizado en las carreteras, porque pues si yo te voy a pagar una cuota, sale lo mismo que irme por la libre, pues. Sí, porque era un cochinero que ya lo arreglaron. En una carretera de 4 carriles, y resulta que ahí también me asaltan, y resulta que ahí me ofrecen también la Perla de la Virgen, que excelentes servicios sanitarios, que cobertura, que auxilio vial, y que esto, y cuántas veces en la noche se queda ahí uno, o vas y los sanitarios están pues en condiciones deplorables, o simple y sencillamente
te viene rebasando cualquiera. Por ejemplo, alguien que viene en estado alcohólico o que viene pues causando impericias ahí en la carretera, pues es difícil ver que esté una patrulla pues llevándoselo, porque me ha tocado verlo. Entonces, cuando tú te vas por una carretera de 4 carriles, pues obviamente piensas y sabes que vas lo más seguro posible. Pues la seguridad que no obtienes por la carretera de libre tránsito, Sí, sí. lo obtienes por las aero. Fíjate. Este tipo Pero de si vas a vías, pagar, pues, ¿no? si vas a pagar una cuota Que valga la pena. Sí, claro, si vale la pena, o sea, yo también estaríamos aparte, pero antes de que la arreglaran, y que todavía hay tramos muy deplorables, después de Navojoa, por ejemplo, y acá para el norte, hay tramos espantosos, o sea, horrible, y que te estén cobrando aparte por eso, dices, o sea, eso es un descaro, y de veras, Sí. o sea, no, porque eso, antes de que lo arreglaran, estamos hablando de unos 2, 3 años, era espantosa. Y todavía te cobraban porque duraban cuántos años arreglándola, con un montón de tramos, con peligro, y seguían las casetas cobrando machín. Y yo creo que también ahí hay pausas en las que decir, oye, canijos, no sean tan descarados, ¿no? Tenemos por ejemplo, tenemos muchas luchas pendientes dentro de esta lucha, ¿no? Valga la redundancia. Yo lo platicaba el otro día con funcionarios de SCT y de Capufe y con unos militares que estaban ahí de invitados. Le digo, a ver, hay que ser objetivos, señores. Capufe, por ejemplo, le dije, aplica los artículos de la ley que le conviene nada más, cuando se trata de recuperar sus bienes o de proteger sus bienes, como en el caso de la toma de casetas en otras partes del país, aplican el artículo por el que yo estuve detenido, por ejemplo. Okay. Pero, fíjate bien, y eso viene ahorita precisamente a la pandemia o la emergencia sanitaria que estamos atravesando. En la ley de caminos, puentes y autotransporte federal hay como 4 o 5 artículos ahí que te hablan de lo siguiente. Dice, cuando en el país sea decretada una emergencia sanitaria, los costos del peaje se deberán de reducir 50% de manera automática. ¿No dice? Sí, está en la ley. Y yo no creo que lo haya dicho en ninguna parte Por del país. supuesto que no. Y no nada más eso, ahí viene más... ¿Qué ley? Bueno, ahí se va a cargar para consultarla. Más detallado, dice, personal médico, estudiantes y maestros rurales quedarán exentos de pago de peaje durante una emergencia sanitaria. Yo te pregunto a ti, o te lo comento, ingeniero, ¿quién decretó la emergencia sanitaria en México? ¿El Consejo General de Salud? ¿Sí o no? Sí, claro. Entonces estamos en una emergencia sanitaria. Sí. ¿Y dónde hemos visto que se haya reducido el peaje? Bueno, aquí en Sonora, pues gracias a ustedes no tenemos, ¿no? Pero No, en todo el país. pero en todo el país no se hizo, ¿no? Entonces, en Colombia sí lo hizo el presidente de Colombia, porque tienen una ley muy parecida a la nuestra en caminos y carreteras. Hay muchas cosas que no hizo este gobierno, que no ha hecho, que ha dejado de ver mucho, ¿no? Entonces, Y es un reclamo que nosotros como movimiento social lo hemos exigido. Y muchas otras cosas más. El tema de las concesiones es un tema de una gravísima corrupción, porque el concesionario se queda con el 99.9% de los recaudados. Eso es algo que te quería preguntar, porque también me llamó mucho la atención. Ayer hice esa pregunta, pero no me sentí muy cómodo con... Hablan de que esas concesiones son de particulares, en las casetas. Mira, la red carretera en el país, toda está concesionada. Una parte a empresarios particulares. Los mayores concesionarios en el país es el grupo Pinfra, de David Peñalosa, el grupo Carso, de Carlos Slim, grupo ICA, BlackRock, el grupo GAMI, el que hizo los segundos pisos en la Ciudad de México. Son unos 15 empresarios fuertes en concesiones carreteras. Pero autopistas, carreteras. Sí, autopistas de cuota, concesionadas. Y la otra parte está concesionada al FONADIN, Fondo Nacional de Infraestructura. Es un fideicomiso que se creó en el sexenio de Felipe Calderón. Y el concesionario, te voy a poner un ejemplo para no enredarnos mucho en números, ¿no? Porque no somos muy buenos, al menos yo no. La caseta Playas de Tijuana recaudó 232 millones de pesos en un año, en el 2019. El concesionario únicamente le aportó a la hacienda pública 32 mil pesos de los 232 millones. O sea, de impuestos, 32 mil pesos. No, o sea, es el 0,00.5%, así dice la ley, que el concesionario está obligado a reportarle como parte de una contraprestación al gobierno federal
5 centavos de cada 100 pesos. Entonces yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, es un fraude más grande aún que el mismo Fobaproa, porque estamos pagando peaje y estamos enriqueciendo a empresarios particulares. Ahora, el fideicomiso es el Fonadín, no creas que se construyen obras públicas con ese dinero. Ese dinero se construyen, hay empresarios privilegiados y ahí lo dice, ahí está en internet, tú puedes accesar a esa página. Okay. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. La familia Cantú Garza en Apodaca, Nuevo León, construyeron el parque Prolois Park, es un parque industrial, les costó 8,000 millones de pesos, con un apoyo que les dio el Fonadín, dice ahí inversión irrecuperable, o sea, fondos perdidos que les nombraban anteriormente. O sea, entonces, cuando tú estás pagando una caseta no sabes ni a dónde va a ir ese dinero, menos a construir hospitales, escuelas u obra pública. Pero yo lo entiendo entiendo como concesión a la caseta, la carretera, perdón, porque el empresario construyó esa carretera con sus recursos, prestados o no, de donde los agarró el dinero de él, pidió prestado al banco, a quien haya pedido prestado. Él construyó, o sea, el gobierno no puso un peso de esa carretera. Entonces, por eso te la concesiono a 25, 30 años, no sé cuánto, y por eso pones una caseta. Así es como se entiende, y como lo platica, y como supongo que funciona. Pero aquí, pues no, aquí en la de Sonora no estaba la iniciativa privada, no la construyó la iniciativa privada, ¿no? En la lógica tienes razón, pero en la realidad no es así, porque te voy a decir por qué. En cualquier parte del país, ahí la Secretaría de Hacienda tiene un programa que se llama Proyectos Público-Privados. Es decir, tú como empresario le dices a la SCT, oye, yo quiero construir una carretera de tantos kilómetros y quiero que me la concesione por tantos años, la carretera se construye con dinero público y el empresario únicamente tiene que depositar una fianza. No, es un robo total, vil y descarado. No, pero es que tendría que averiguar eso, pues No, es que, oye, te imaginas 5 años en esto, tenemos todo, pero bien escudriñado, y lo volvemos a reiterar. El tema de las concesiones carreteras es un tema que da para mucho, Arturo, para mucho. Pero bueno, sería, yo te voy a pasar ahí algunos tips de cómo puedes empezar a... Porque es un tema aquí, las casetas de aquí de Sonora sí es de particulares también. No, es del Fonadín, del fideicomiso. No participan empresarios particulares, porque por ahí también se manejó eso, Sí, de que sí, intereses particulares que estaban dañados. No, ahí. sí, obviamente. ¿Por qué? Porque pues, el Fonadín obviamente apoya a esos empresarios consentidos. Pero no en el sentido de que práctico, directo, así de que la aportación que da en la caseta, ellos obtienen dinero de ello. Esos empresarios. No, hay un esquema. Porque así se manejó, pues así de principio, no, tampoco no. Hay que ser objetivos. O sea, tienen un esquema de cómo decir, oye, ¿sabes qué? Yo voy a... Mira, ahí, por ejemplo, el Fonadín viene un ejemplo de que una persona solicitó un préstamo para decir en México cuántas escuelas primarias había y de qué color estaban pintadas. ¿Sí? Y le prestaron a esa persona, o le dieron más bien, 15 millones de pesos para que hiciera ese proyecto. ¿Y a quién le importa cuántas escuelas y de qué color estén pintadas? O sea, ¿es algún beneficio para la sociedad? No. O sea, es una manera de desviar el dinero. No, también me digo, no, sin demeritar eso, pero también me llamó mucho la atención que el dinero que le dieron a Ackerman para escudriñar las redes sociales. Pues, ¿con qué beneficio? ¿Qué no? Sí, o sea, también los gobiernos despilfarran mucho dinero en absurdos. Eso me queda claro. Todos, de cualquier color político, ¿no? Pero pues es increíble lo que me dice. Yo pensé que así funciona y así era, porque yo participé por ahí con un hermano que en la construcción de un hospital allá por el Estado de México, que así lo manejaron. Se supone que era una concesión, el particular construyó, y por cierto, el grupo ese muy famoso que hizo la Casa Blanca, construyó el hospital y eso, y le da la operación durante 25 años pagándoles una renta por él. Así funciona. Es un esquema de negocio que lo que yo entiendo y como lo es, pues el gobierno a lo mejor no tiene los recursos para hacerlo, entonces se lo concesiona para que él la construya y ya yo estoy pagando renta. Algo así como lo que hicieron, creo que aquí lo hicieron también con el centro de gobierno, ¿no? Bueno, el centro de gobierno funciona. está metido en el famoso rescate a la carretera, también ahí es un problema medio escabroso. De particulares, ¿no? Particulares de ciertos imputados. Es un fideicomiso que se constituyó, pero bueno, mira, te digo, es un tema muy polémico y de un análisis muy agudo, porque nomás así, de manera práctica, yo te lo puedo demostrar, y a quien sea, que el dinero que se recauda en las casetas de cobro no es, como dice el presidente, con todo respeto, no es dinero del pueblo.
Es dinero que va a dar a manos de empresarios particulares para beneficio de ellos y de sus empresas. Pero volviendo al tema, Arturo, de aquí, ingeniero, del asunto este que nos... porque estamos viviendo aquí ahorita en Sonora. Pues mira, nosotros ya lo hicimos público, como tú bien lo decías, inclusive el gobernador electo Alfonso Durazo también ya dijo, ya se llegó a un acuerdo, Movimiento por Libre Tránsito decide de manera voluntaria entregar, o no entregar, sino acogerse a este acuerdo. Ya los que no quieran y que anden amenazando y difamando y calumniando, pues ya ahí el gobierno pues ya tomará otras acciones, ¿no? Eso ya no me corresponde a mí decirlo, ¿no? Pero pues yo la verdad no creo que sea una estrategia adecuada estar tratando de generar ese tipo de polémica, porque además sin sustento, ¿no? Como este tipo que me acabas de mencionar, Florentino Vázquez y todos ellos, Rendón, ellos pues, se la llevan publicando mucha basura en redes sociales y es una parafernalia que creen ellos que con eso van a lograr sus objetivos. Nosotros tenemos la conciencia muy tranquila, estamos trabajando en equipo con el gobierno federal para resolver un problema de fondo. También hay que estar conscientes, Arturo, ingeniero, de que en cualquier conflicto de cualquier materia, penal, civil, mercantil, laboral, es muy difícil que obtengas el 100% de lo que pides, no en una forma abstracta, ¿no? Pueden lograrlo, sí, como en el caso de nosotros, claro. Pero también, como es un problema muy añejo y muy complejo, pues vámonos por etapas. Yo te iba a comentar, a diferencia del sexenio anterior, para aquellos que me han dicho o que han afirmado que a mí me metieron a la cárcel por otras cosas muy diferentes a lo de las casetas, pues no, fíjate que lo mío sí fue una persecución política muy obvia, porque a mi hija, que era menor de edad, la encarpetaron. Y la PGR decía que era líder de una pandilla de 80 personas, que habían tomado no sé cuántas casetas. Mi hija jamás se constituyó en ninguna caseta. Eran mentiras. Y presentaron unos videos ahí, y al último el juez dijo, oye, no se ven los rostros de... Bueno, en la audiencia de vinculación a proceso, el juez de distrito le dijo a la fiscalía, no, es que por favor, esas mentiras no me quiero venir a ver la cara. Y absolvió a mi hija de todos los cargos. Luego a la mamá de ella, que es mi ex esposa, también la encarpetaron. Y ella ha estado en una caseta, pero de paso, cuando va en carro. Pero también la encarpetaron diciendo que era líder de otra pandilla. Y a mi pareja también la encarpetaron, o sea... Era una persecución directa en contra mía y de mi familia. Y ahí están los expedientes. Ahí están, de la persecución que se vivió. Tenía yo 2 hijos menores de edad en ese tiempo, ahorita ya no. Elementos de la Policía Federal, de la investigación criminal, los secuestraron ahí en el Boulevard Xolo. ¿Federal o estatal? No, federal, de la PGR. Digo, los secuestraron o los privaron ilegalmente de su libertad, porque los paran, les dicen, bájense, los subieron a otro vehículo, se los llevaron, les dieron una golpiza y luego fueron y los tiraron ahí. Y díganle a su papá que si no le baja, lo vamos a... O sea, fue una persecución, apenas yo sé cómo estuvo todo. Entonces te digo, bueno, ahora en este gobierno, la verdad, a pesar de que ha habido muchos errores, pero no hemos tenido esa persecución. La verdad, soy muy honesto, lo digo así de manera muy objetiva, no hemos sufrido esa persecución. Fíjate, te doy un ejemplo. Anteriormente, la Secretaría de Gobernación se dedicaba a espiar a líderes sociales, a adversarios y todo eso, rollo, llamaste. No, ahora yo veo que es una dependencia que se presta a conciliar los problemas, que te ayuda en la medida de lo posible a salir adelante de las cosas. Y sí ha habido diferencias muy sustanciales en este gobierno, ¿no? En el federal. Sí, que tendremos que hacer otros 10 programas para saber. No, sí, me refiero a te lo dije muchas otras cosas. Que hay muchas cosas mal, pero hay otras cosas bien, no hay que ser objetivo. No, está bien, yo creo que es válido, que está bien, ¿no? Hay que ser objetivo, como dices. Pues no sé, ¿quieres agregar algo, ingeniero? Pues aterrizando, Alfonso, con respecto a las mismas casetas, que por cierto, en vez de casetas de cobro siempre las bautizaron como casetas de ordeña.
No había tal sentido social. Creo que todavía no está habiendo, por más que lo martillere el presidente de la República, López Obrador, el sentido netamente y estrictamente social para la gente que viaja por una carretera u otra, en este caso las de cobro, pues vemos que no está aterrizando en ese aspecto socialmente la carretera. ¿Por qué? Porque incluso se han nombrado aquí en Sonora grupos empresariales o personas sumamente ligadas a la política, ¿verdad? Que siguen conformando, integrando ese tipo de empresas, y ha sido reticente los nombres incluso de Robinson Burs, Silva Vela, incluso pues el mismo Malifabio Beltrones. Silva Vela se no quiso sé, el no sé libramiento. que tanta certidumbre tenga eso, pero cuando dice el dicho que cuando el río suena agua lleva, tú que estás más inmerso en ello, pues has detectado infinidad de cosas ocultas para el ciudadano común y corriente. Entonces yo creo que ahí efectivamente va a aterrizar el aspecto social de una gran obra como esa, independientemente de que está concesionada para que la administren, concesionada para que la tengan en excelentes condiciones, y haga una diferencia marcada con ese tipo de carreteras que pues ya parece esa cuando dicen vete por la libre, ya da de cuenta que te vas a ir por un muladar. Sí. Entonces dices, no, y arriesgando pues, la vida. A ver, voy a gastar 200 pesos aquí, pero me voy a evitar la ponchadura de una llanta, o me voy a evitar la pérdida de un muelle, de una suspensión, pues ¿cómo se llaman estos? De hecho, ingeniero, sí. De las llantas sí, pásense por ahí. Si tú googleas una ruta que quieras ir de aquí a X parte, el Google Maps, ese famoso, te va a decir por dónde, pero únicamente por donde hay casetas de cobro. Jamás te indica las carreteras libres, porque todo está bien orquestado, ¿no? Pues sí, entonces, a lo mejor, pues también pensando malamente, ¿no? Pues la federación concesiona y pone una persona confiando en que van a administrar adecuadamente la carretera, pero en las otras no se les invierte, pues. ¿Por qué? Pues sabes que si no te quieres ir por ahí, pues vete por aquí. Pero en este caso nosotros a Sonora, ve cómo nos han tenido todo el tiempo. Entonces yo considero que hay una legitimidad en esa lucha que se emprendió hace casi 5 años. Y lo más importante para los ciudadanos es que efectivamente, si ustedes se sacrificaron como grupo, ¿verdad? Pues que llegue a feliz término. Y que realmente pues el gobernador, que en este caso viene, Durazo, pues logren concretar y logren sacar ese tema, que sería lo más importante. Yo creo que así será. La verdad, nosotros tenemos mucha confianza en que en el próximo gobierno estatal se van a desarrollar muchos proyectos que van a venir a beneficiar al Estado, ¿no? Y pues nosotros vamos a estar ahí atentos a los sucesos, ¿no? No sé si quieres cerrar con algo para la manera de... Pues nada más te digo, la verdad no voy a entrar ya en la cancha de detractor ni nada de eso. Nosotros tenemos la conciencia tranquila, hemos logrado dar un primer gran paso, seguimos teniendo una buena relación de mucho respeto e institucionalidad con las dependencias del gobierno, lo que antes no teníamos. Inclusive ahora hasta las puertas de algunas instancias militares, en este caso, se nos han abierto, y hemos sido también coadyuvantes con ellos en algunos temas importantes. Entonces vamos bien, vamos caminando bien, y creemos que vamos por el camino correcto. Tenemos un compromiso moral también con los sonorenses, y no lo vamos a abandonar, vamos a seguir de frente. Ingeniero, unas palabras de... Pues es muy importante tener la razón y la verdad de pues alguien que se constituyó desde aquel tiempo ya como un vocero, como un líder del movimiento. Y aquí tienen la puerta abierta, otro tipo de movimiento, no siempre y sencillamente jugando por la lógica, por la verdad de las cosas. Y mucha gente podrá tener la verdad, pero si no viene y la comenta, o la sociedad no la sabe, siempre va a estar en esa dubitatividad, en esa confusión, en esa ignorancia. Y aquí es precisamente para aclarar dudas, aclarar paradas. Y pues Alfonso, qué bueno que tuviste la oportunidad de estar con nosotros, y aquí están abiertas las puertas para cuando quieras venir a
No, pues muchas gracias, ingeniero. Gracias, Arturo. Gracias Muchas a ti, Alfonso, por, pues aquí tienes, pues como te decíamos, que vienes a expresar tu sentir y y que te expresaras y dieras tu punto de vista de lo que se anda platicando por ahí en las redes, ¿no? Y pues aquí estamos con las puertas abiertas para cuando quieras hacerlo. Gracias. Gracias por tus palabras. Gracias.